Ahí estás, David. Hola, David. Hola, Pati. Voy a agregarlos. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien aquí, súper Ah, bien. Ay, qué bueno, me alegro. Bueno, para los que ya se vienen incorporando, voy a presentar nuevamente a David, ¿no es cierto? Como psicólogo de la Universidad de Santiago, ¿verdad? Y terapeuta transpersonal humanista, ¿no? Algo así. Lo dije todo mal. Sí, Terapeuta transpersonal de la Escuela Argentina de Humanismo. Ahí sí. sí. Hoy día vamos a estar conversando contigo sobre la interpretación de sueños y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Bueno, voy a aprovechar de decir que yo tomé tu curso y que me encantó, así que lo recomiendo ampliamente. Igual después vamos a dar de nuevo esta información. Ujú, genial, genial. Y bueno, no sé si quieres partir preguntando algo o parto Eh, diciendo algo en general. ¿Cómo lo hacemos Como tú te sientas más cómodo, mejor di algo en general y ahí yo me arranco con, con las preguntas. con las preguntas? Bueno, como decía, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre que hablamos generan conversaciones bien interesantes que Así nos es. van llevando a lugares bien donde tienen que llegar. Terminamos hablando de cábala, de chakra, de lo energético y finalmente es porque está todo relacionado, ¿cierto? Así es, sí. Eh, pero el tema en específico de la interpretación de sueños, al menos desde un punto de vista desde la psicología, tiene una raíz principalmente desde los marcos teóricos del psicoanálisis. El psicoanálisis, como desde Freud partió en sus principales obras, está todo el tema de la interpretación de los sueños, más que la interpretación simbólica, como después le diera Jung, tiene ¿Mm? que ver con cómo se va estructurando nuestra psiquis o nuestro aparato psíquico y cómo esto de alguna forma se devela a través de los sueños, cómo nuestro mundo inconsciente en el fondo cobra vida y es una vía directa para poder indagar justamente en este inconsciente, y que eran los principales postulados que empezó a trabajar Freud. ¿Mm? Entonces, eh, para Freud en un principio eran principalmente temas como pulsionales, energéticos, de la psiqui, que tenía que ver con una transformación de la energía que se estaba dando a ese nivel. Sin embargo, después autores como Jung y después otros autores psicoanalíticos post-freudianos siguieron dándole énfasis al tema de los sueños, porque en verdad a lo largo de la historia los sueños tienen algo interesante, como que no hay nadie que tú le puedas preguntar y que no haya tenido al menos un sueño en su vida y que le haya quedado dando vueltas, que le llame la atención, o que soñaron algo y después al tiempo se cumplió como un sueño medio profético, o sueños bastante extraños, como que, no sé, veían a la mamá pero con el cuerpo del papá y, no sé, como cosas raras mezcladas. Eso es lo ¿Mm? simbólico. Sabes que yo a Entonces, los 14 años, perdón que te interrumpa, hablando de sueños sí, raros, tuve un sueño muy, muy extraño. Bueno, tenía una gran amiga muy cercana, bueno, teníamos 14, 15 años, y un día nos echamos a dormir siesta, así, ya. Y ella, bueno, yo no sabía eso, ella me lo contó después, tenía ciertas capacidades para desdoblarse. Y en el ujú, sueño fue una cuestión muy loca porque fue como un clásico así como la película de Inception, en que yo me metí en el sueño de ella y ella me pedía ujú, ayuda porque le estaba pasando eso y yo no podía ayudarla. Y bueno, fue una ujú. volada muy, muy loca. Es la única experiencia así que he tenido en mi vida. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Pero Claro, sí, sueños pero, así de volados, no sé. Po. pero llaman la atención, como que no dejan indiferentes, como, Claro, por ya han ejemplo, pasado sus años. cuántas veces, por ejemplo, uno sueña con familiares que ya han fallecido, ¿cierto? Y esos sueños, los sueños con familiares o con seres queridos que han muerto, que han pasado a otro plano, por lo general también, al menos cuando la gente o bien te los comunica en la clínica, en las terapias, o así también de repente un familiar soñó con la mamá que se le murió,
por lo general tienen una carga emotiva muy fuerte, muy, muy fuerte, y eso también, ya sea a nivel interpretativo o no interpretativo, desde lo que uno siente en el sueño, ya es significativo en el fondo, como que es importante. Jung decía, por ejemplo, una paciente que una vez él tuvo, que le dijo, mire, sabe que yo soñé que fui a la luna, que estaba en la luna. Y Jung le dijo, bueno, usted no soñó que estuvo en la luna, o sea, usted no soñó que estuvo en la luna, usted estuvo en la luna, efectivamente. ¿Y por qué dijo esto? Porque, claro, efectivamente lo que sucede en los sueños es bien interesante, porque a nivel de nuestra química cerebral se liberan por lo general las mismas sustancias químicas que se generarían si es que uno hiciera efectivamente de forma en despierto las acciones. Entonces, O sea, interesante que a nivel como químico nos pasan cosas muy similares. claro, es que sí, justamente me llama la atención lo que estás diciendo, porque es un poco el mismo principio que opera para el pensamiento consciente, ¿no? En el fondo, en el sentido de crear realidad. O sea, lo que yo pienso que es lo que es, aunque objetivamente a lo mejor no sea así o no sea tan como yo lo estoy pensando. O sea, pasa Claro. exactamente igual en los sueños. Ahí pasa, por ejemplo, es interesante eso también a nivel de la visualización, de la imaginería, que por ejemplo, incluso psicólogos más desde el área conductista, que no tienen que ver tanto con esta parte más profunda o como cosas tan impalpables o poco mesurables, pero por ejemplo hacían experimentos, bueno, corta un limón, cómetelo, ¿qué es lo que te provoca? Ya. Después decían, limón, córtalo, no lo pruebes, solo míralo. ¿Qué te provoca? Bueno, la salivación, todo eso. Ahora le decían, ahora piensa en un limón. ¿Qué es lo que te provoca? Y le provocaba la misma sensación como, no sé, si es que a ustedes les pasa Como esto al estar en limón. de así. Entonces, algo te pasa, a pesar de que uno no tenga el limón físico en la boca, te pasan cosas similares. Bueno, en los sueños es la misma energía psíquica o anímica que se mueve, no por nada, por ejemplo, hay sueños que son los sueños eróticos, los sueños que uno pueda tener como de connotación sexual, y no, en los hombres como que se provoca eyaculaciones. Y eso generó como todo un debate a nivel de cuando se estaba empezando a indagar justamente en los inicios de los sueños, cómo era posible que algo que tenía que ser sí o sí estimulado de forma física, a través de un sueño, psíquicamente pudiese generar la respuesta física. Entonces ahí empezaron a ver, bueno, algo pasa con los sueños que también generan mecanismos biológicos que se supone que tenían que ser netamente desde lo físico. Entonces ahí empezó gente a poner un poco más de atención también. Es como la realidad virtual que ahora tenemos, es lo mismo, pero la tenemos incorporada desde ya. O imagínate algunos sueños que son muy vívidos, como que uno sueña que te muerde un perro y uno siente el dolor, como que realmente te estuviera mordiendo. O si uno siente, por ejemplo, por eso los sueños compensatorios, cuando uno sueña con un familiar que ha fallecido y uno sueña y por lo general hay un abrazo, una reconciliación, uno lo siente realmente como si la persona estuviese ahí y uno se emociona y uno llora y despierta llorando. Bueno, ¿cómo es posible que nuestra mente genere esas cosas con cosas que entre comillas no están? Entonces los sueños tienen algo interesante. Y un dato no menor que la otra vez estaba, que por lo general todos saben esto, pero nunca lo ponemos como en términos como más reales. Uno sueña por lo general, uno duerme un tercio del día, ¿cierto? 8 horas, 7, 8 horas por lo general, y esas 8 horas dentro de un día es un tercio del día, ¿cierto? Sí. 8, 16, 24. Un tercio del día en el fondo uno está durmiendo. Entonces imagínate que si lo ponemos a nivel de nuestra vida, un tercio de nuestra vida nosotros la pasamos en este estadio, durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 60 años, pasaste 20 años de tu vida durmiendo. Mira, Entonces hay un como qué increíble, como aquí la Patti dice, soñé con cucarachas, me desperté y estuve todo el día angustiada. ¿Tiene algún significado específico o solo refleja la angustia? Bueno, yo creo que vamos a llegar a ese punto de la conversación durante la charla de hoy, pero si quieres le contestas al tiro un poquito a la Patti a ver qué sale de ahí de esas cucarachas. bueno, habría como los sueños en verdad,
por lo general lo que uno interpreta, o este mismo que ella está comentando, tiene una carga simbólica. Hay algo ahí que está operando, que son los bichos, las cucarachas y la sensación que le provoca. Entonces, claro, habría que preguntar a ella en una primera instancia qué es lo que significan para ellas las cucarachas, cómo son las cucarachas, qué le provocan. A ella dice de alguna manera qué es lo que le provocan, pero ¿cómo las describirías, por ejemplo? ¿Cómo Claro, describiría la cucaracha? la Hacer un forma, poquito una el color, el tamaño. dónde Claro. estaba en el sueño, porque ahí dice ella, soñé con cucaracha, pero ¿dónde estaba? Estaba en la casa, estaba en el trabajo, estaba en el baño, estaba acostada en la cama y aparecieron las cucarachas. El contexto es fundamental. Nosotros, ya sea en los sueños, en la terapia, en nuestra vida, tenemos que contextualizarnos dónde estamos. Yo no soy igual hablando contigo ahora Claro, que cuando estoy con mi hijo o cuando estoy claro, con mi mamá. claro. Como hay que dar un contexto. Claro, es que a lo mejor, bueno, aclaremos un poco cómo se hace una interpretación de sueño, porque generalmente uno cuando habla de interpretación de sueños piensa no sé, pues puede recurrir al gran diccionario de los sueños, donde vas a encontrar la respuesta, el significado de lo que tú soñaste y ahí empiezas a unir símbolos y cosas así, pero en realidad no es que funcione tan así la cosa, ¿no? Hay todo un trabajo de autoanálisis en el fondo que hay que hacerse, ¿no? No vamos a entrar tanto en Claro. el detalle, pero si les pudieras contar un poquito a las personas cómo funciona la interpretación de sueños. Sí, por supuesto, hay varias ramas o disciplinas que en distintas visiones desde donde poder interpretar un sueño. No es solamente una, no es como solamente el psicoanálisis, hay una que viene más como desde la parte más neurolingüística, de la mentalización, pero por lo general la que mayormente se utiliza en la terapia, o al menos la que yo he utilizado con mucho sentido, a la persona le hace mucho sentido, es la interpretación psicoanalítica, pero desde el área junguiana, ya que es simbólica, con los arquetipos y los símbolos. Entonces los sueños, cada símbolo en el fondo, a grandes rasgos, cada símbolo que aparece, el sueño te habla de tu interior, siempre de tu ser interior, de tu inconsciente, si queremos llamarlo de una forma. Entonces si aparece tu mamá, si aparece tu expareja, si aparecen cucarachas, todo lo que pueda aparecer en el fondo está hablando de un aspecto propio, de un aspecto tuyo, ¿ya? Y eso es lo interesante porque ahí nosotros al ir preguntando qué es lo que se van, qué es lo que significan o qué es lo que simbolizan para la persona, no para mí, para la persona siempre, porque el sueño es de la persona, ahí podemos ir armando de alguna forma este rompecabezas que el inconsciente de la propia persona nos está relatando, por decirlo así, una historia, pero cifrada, ¿ya? Un Para código. descifrarla justamente, en un código. Entonces eso es lo importante o lo interesante de la interpretación de sueños, al menos desde esta forma junguiana, es que uno va analizando símbolo por símbolo, acción por acción, preguntando a la persona, contrapreguntando, haciendo un feedback, pero siempre información que sale netamente de la persona y eso uno lo va elaborando. Aquí en ningún momento hay una interpretación arbitraria desde mí, que yo le diga, soñé con cucarachas, bueno, según tal diccionario, las cucarachas representan esto, entonces esto es lo que te va a pasar. Eso quizá hay otras líneas de interpretación que puedan interpretarlo así, pero los sueños siempre son muy personales, siempre tienen que ver con cómo uno vive el sueño. Por ejemplo, yo una vez soñé con tuve interpreté el sueño de una persona que soñó con arañas, ¿ya? A mí me cargan las arañas, me dan miedo, las veo, le tengo un poco de terror, no terror, pero no me gustan, sobre todo las arañas cuando aparecen así como de repente, ya, no me gustan, me generan como algo. Entonces la persona me contó el sueño y yo podría ver, como yo estaba interpretando, ya, ahí simboliza algo terrorífico, algo que le causa miedo. Y la persona se dedicaba a trabajar con arañas, ¿ya? Trabajaba con insectos, con arañas, entonces la connotación que tenía este insecto para la persona era totalmente diferente que el concepto que yo tenía de la araña. Claro, bueno, Entonces, sí, ese es un caso bien atípico. En general, yo creo que a la mayoría de la gente le produce algo la araña no muy agradable, digamos. Pero claro, pero hay ella gente o esa gente persona que trabajaba con las arañas, tenía una relación totalmente distinta. totalmente diferente. Hay personas que tienen arañas, pollitos de mascota,
Que eso yo lo encuentro súper, súper extraño y en verdad, pero por ejemplo, si una persona que soñó con esa araña, soñó con mi araña, ya chuta, ¿qué araña? La araña de Rincón que lo picó, la araña de Rincón que picó al hijo, la araña que es la Sí, po. mascota, entonces es diferente, los símbolos como salen y en el contexto que salen es interesante analizar. Por eso aquí, por ejemplo, el tema de la cucaracha, ¿en qué contexto estaba? Porque ahí Patty dice que le cargan. Bueno, Mm, hay que estar viendo ahí qué aspecto de ella en el fondo está siendo simbolizado desde su inconsciente. En el fondo, esta imagen, el inconsciente nos quiere decir algo. Bueno, hay unas cucarachas, hay algo que le carga quizá en este momento en su vida, que le está generando incomodidad, pero habría que ver ahí en el contexto que soñó, dónde estaban claro. saliendo esa cucaracha. Claro, y tú también hablabas de los espacios en que las veía, porque, claro, no es lo mismo la connotación de una sala de estar, que es más bien un espacio para socializar, que el baño, que es un área súper íntima de la persona. Entonces, eso también tiene que considerarlo para ver qué significado tienen estas cucarachas. Claro. Aquí, mira, Oye, preguntan qué pasa sí, con los sueños recurrentes. se puede ¿Puede hablar de hablar? memorias de otra vida. Ah, sí. Claro, habría que ver. Por lo general, los sueños que son en la infancia, que tienen como, que se van repitiendo mucho, esos tienen una connotación, ya viéndolo desde un paradigma como de, no el tradicional, ¿cierto? De los sueños que es netamente nuestra psiquis, sino desde paradigmas donde se considera o se ve válido el tema de la reencarnación de vida y todo ello. Claro, un sueño podría estar hablando, sobre todo cuando uno los tiene en una mayor, en la infancia, puede estar hablando de una memoria, porque cuando uno es pequeño tiene como una memoria hacia otras vidas como un poco más abierta, después como que se Mm. va como reprimiendo un poco más esto, pero habría que ver, ahora viéndolo desde un punto de vista como interpretativo, desde lo psicológico, habría que ver qué pasa con ese sueño recurrente, que ver el sueño, porque por ejemplo si es que uno sueña siempre con, no sé, con el papá que pasaba tal cosa, íbamos arrancando y algo pasaba, no sé, lo iban persiguiendo a alguien. Ya. ¿Qué pasa con ese sueño recurrente? Si es que pudiese asociar en qué contexto de su vida tiene ese sueño recurrente. Hay personas, por ejemplo, que tienen sueño en la adolescencia y después cuando, por ejemplo, están en el trabajo, en periodos como de estrés, vuelven a tener sueños recurrentes de antes porque empiezan a sentir una atmósfera psíquica, por decirlo así, y empiezan a conectar con una ansiedad cuando eran adolescentes. Entonces hay que ver el contexto. ¿Por qué es recurrente? ¿En qué momento se repite ese sueño? Claro, claro, y además ver las diferencias, porque no creo que sean exactamente iguales los sueños, serán parecidos, pero no, idénticos. Puede ser que uno tenga sueños idénticos. No, no he sabido nunca de alguien que relate tener sueños idénticos. Siempre hay algún elemento que va variando un poco, ¿no? Claro, hay algunos que son muy, muy parecidos, sí, muy, muy parecidos. Y por ejemplo, desde el psicoanálisis más tradicional, por lo general los sueños tenían, como estaban muy relacionados con la parte inconsciente, por lo general tenían que ver con cosas reprimidas desde la sexualidad. Entonces, por ejemplo, cualquier símbolo que se pudiese asociar a algo fálico tendría que ver con algo pulsional como a nivel sexual o todo de alguna forma desde el psicoanálisis, como digo, más tradicional, representar algo en ese, como obviamente trabajaba en torno a la pulsión y a la represión, todo eso, pudiese tener una connotación más. Se cortó. Yo te estoy escuchando, se te escucha un poco entrecortado a veces. Ah, ya, pero ahí se ve bien. Sí, no, Eh, no, no se ha cortado tu comunicación. Entonces, por ejemplo, ese es el salto que después hacen otros autores post-freudianos, que ya no es todo relacionado netamente como a la pulsión sexual, que más que el sexo es como la sexualidad en cuanto a lo biológico, a lo reproductivo, a como a mantener como de alguna forma la vida biológicamente, que es a través de la sexualidad, Ujú. pero por eso después surgen autores como Jung, que empiezan a incluir el tema simbólico y arquetípico,
Entonces ya, por ejemplo, si es que uno sueña con que uno va subiendo una montaña y de la montaña se tira hacia abajo y empieza a volar, no tiene que ver con un estado, no sé, como de ansiedad, como de algo masturbatorio, que por ejemplo Freud lo traduciría algo así, de llegar a un pic ya de placer ya, no, aquí tendría que ver desde lo post-freudiano con una interpretación más simbólica y arquetípica. Bueno, ¿qué Claro, ¿qué representa la representa la montaña? montaña? Claro. Claro, ¿quién eras Pero tú en el sueño? ahí con Freud ya podríamos hablar de, por lo menos, de que algunos elementos o símbolos tienen un significado que podríamos llamar más universal. O sea, podríamos ahí en ese terreno tal vez aventurar una interpretación de sueños que pudiera ser aplicable por símbolos, Claro, y ese con la debida análisis de qué significa además para la persona, como haciendo ahí el claro, empalme entre las dos cosas. es que el tema es que para Freud nunca fue más que la propia conformación de tu propia psiquis actuando sobre ti mismo el tema de los sueños. Por eso, por ejemplo, si es que uno tenía un sueño premonitorio, para Freud no tenía que ver con eso, por ejemplo, conexiones como con cosas más divinas o soñar con ángeles, no sé, con cosas de ese tipo más espirituales. Freud decía que era como una regresión a tu estadio más primario, donde tú sentías como esta conexión como con tu madre, que era como una conexión como total, que era como un estadio perverso polimorfo, como en términos más psicoanalíticos, donde tú te sentías como un solo ser con tu mamá. Entonces volver como a esos estadios de sentir como que no había una falta, que había una totalidad. Entonces siempre que había como algo más como transpersonal, por decirlo así, para Freud significaba, bueno, son estadios como de regresión, como de necesitar protección y contención. Entonces siempre iba dando como la misma vuelta en el fondo. Dentro de, bueno, siempre tiene que ver con algo tuyo, pero netamente como no como en un sentido como después lo hablaban los otros psicoanalistas, como de poder entenderte como dentro de un contexto general, que eso fue el gran paso que dio Jung de entender o conceptualizar como tu psiquis dentro de un contexto mayor, que eso es el inconsciente colectivo que se habla. Entonces ahí está un poco la diferencia igual. Claro, bueno, interesante el punto de vista de Freud, perdón, de Jung, porque en el fondo, haciendo el empalme con la Kabbalah, que yo sé que a ti tanto te gusta, Sí, los sueños nocturnos son, desde este punto de vista, mensajes divinos, son mensajes de Dios. claro. Entonces puede ser, porque si forman parte de esta cosa mayor, ¿no? Podríamos entenderlo de esa manera. Claro, ¿Qué y mira, opinas tú? justo aquí, por ejemplo, Sononauta, un amigo que es sonidoterapeuta, dice, Ah, el sueño soñar sería una apertura dimensional desde estos puntos de vista, como digo, siempre los sueños o todo en verdad uno puede conceptualizarlo desde algo como más psíquico o empírico, eh, o también como conceptualizarlo desde puntos de vista más espirituales. Entonces, por ejemplo, si es que lo vemos justamente desde el punto de vista junguiano, o, o incluso un poco también desde lo freudiano, tiene que ver con una apertura a dimensiones, si es que consideramos, entendemos nuestro inconsciente como una dimensión diferente a nuestro ser consciente, por ejemplo. Desde ese punto de vista también es como una apertura a una dimensión diferente porque nosotros no estamos siempre conectados con nuestro inconsciente. Entonces, si es que podemos sacar, en el fondo, conectar información desde nuestro propio inconsciente y sacarlo hacia niveles conscientes, efectivamente habría una apertura, una dimensión, pero incluso desde lo que tú dices como de la cábala, en cuanto a los términos junguianos, también hay algo bien interesante, porque, por ejemplo, Jung se enfocaba mucho en lo arquetípico, en lo simbólico, y eso ujú. tiene que ver justamente con toda la línea del árbol de la vida, que tiene que ver con Netzach y con Jochma, ¿cierto? Que ahí está como lo intuitivo, lo simbólico, lo arquetípico que está en Jochma, y la Sefirá de Jochma, en lo cosmogónico, digámoslo, tiene una correlación con el universo de Atzilut, que está como ese es como un universo que está muy superior y desde ahí vendrían los sueños, desde esa Claro, dimensión.
Es la dimensión de lo abstracto, de lo Ahí, absolutamente abstracto. ahí vienen los sueños. Por eso que dicen que si es que uno, por ejemplo, hace preguntas en los sueños, uno tiene que esperar, creo que son como 21 días, algo así, que son como los días que se demoraría en venir desde la dimensión, desde el universo de Atzilut, después pasar al universo de Briah, y después pasar a nuestro universo de Yetzirah, que es como donde estamos nosotros, nuestra psiqui. Ahí llegaría. Entonces son como al menos 3 semanas en los que la energía psíquica bajaría desde ese universo, y en el fondo es por resonancia, porque ahí nosotros, Jung trabajaba mucho desde el punto de vista arquetípico, simbólico, que tiene que ver con Jochma, y con Netzach, que también tiene que ver con lo artístico, con la música, con toda la parte más como artística, de expresión emocional artística. Por eso mismo, muchas veces, por ejemplo, en la sonidoterapia, o ya sea en gemoterapia, en Reiki, en todas estas terapias que son más energéticas, pero yo sobre todo que trabajo con los sonidos lo he visto, cuando uno hace sesiones de sonido, y el sonido como también es un lenguaje que no es verbal, ¿cierto? Porque hay como una sensación musical, eh, esos sonidos van directamente a nuestro inconsciente, y ahí uno lo puede explicar desde la cábala, claro, uno recibe en Netzach, de ahí como por resonancia, subiendo como por esta línea directa, podría conectar con Jochma, y de ahí como directamente hacia Atzilut, que es donde conectan o de donde vendrían los sueños. Mm. Sí, sabes que también estoy pensando en el modo de funcionamiento del tarot, porque es muy similar a eso, o por lo menos como yo lo entiendo, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, si uno trabaja con los 22 arcanos, ¿no? Son arquetipos de cosas que todos como seres humanos tenemos, ¿no es cierto? Y situaciones que todos en algún momento vivimos, ¿no? Y en el fondo lo que se hace con el tarot desde ese punto de vista es reflejar tu inconsciente, o sea, es mostrarte lo que hay en tu inconsciente. Así que en realidad me parece bastante lógico todo esto que estamos hablando, no me parece tirado a las mesas, digamos. Como... Claro, y yo justo ayer estaba estudiando lo mismo, es que por ejemplo uno le da tanto énfasis a la palabra, ¿cierto? A lo concreto, a lo que se comunica, que eso Claro. estaría, ¿cierto? En Hot, que es como la otra céfira como de la expresión verbal, eh, pero incluso en la escuela, en la universidad, te enseñan que la comunicación es como un 20% lo verbal, y el otro 80 o 90%, incluso dicen algunos, es no verbal. ¿Y Claro, qué es lo tu no tono de verbal? Es lo voz, tu simbólico, es lo gesto. simbólico, Sí. cómo te expresas, cómo tú sientes, ya, eso es simbólico. Y lo simbólico tiene que ver justamente con esta parte que es más intuitiva. Entonces a ti te pueden estar diciendo algo, y tú realmente cachar como, no, en verdad no me está mintiendo, como yo no lo siente. No es Claro. racional, la persona te puede estar diciendo, pero uno siente eso. Y eso Bueno, es inconsciente. sí, pues también ahí es la comunicación sutil que, bueno, pasa a varios niveles, ¿no? También a nivel vibratorio y de nuestro campo electromagnético, choca con el otro y uno sabe en el fondo, a nivel sutil, si es verdad o no también. Entonces, ahí está lo interesante que claro, que el tema de los sueños eh, va más allá de cerrar los ojos y acostarte para descansar porque estás cansado en el día. Claro, eso tiene de alguna forma como biológicamente tiene una función de restaurar o de reorganizar la energía psíquica, pero por otro lado es como la oportunidad, dirían estos otros paradigmas más espirituales o energéticos, es nuestra oportunidad que tenemos para poder de alguna forma nuestra alma salir y como de alguna forma volver a conectarnos con este otro mundo que es como más real, entre comillas, Mm, no dentro de la materia. claro. Aquí Sononauta preguntaba, ¿podríamos ser soñadores de los sueños de otros? Uy, mira, yo me acuerdo que en el colegio, en filosofía, una vez hicieron esa pregunta, la profesora de filosofía. Dijo, bueno, ¿qué pasaría si es que en verdad todo lo que nosotros somos estamos viviendo dentro de un sueño, somos parte de un sueño de otro? Y no sé, en verdad no sabría qué decirle. Yo Puede ser, le diría a Sononauta que vea los martes Vedanta, porque yo creo que esa respuesta se la puede dar el hinduismo. claro.
Tú tienes hartos videos colgados que son muy interesantes de los martes. Sí, sabes que tengo una pregunta. No sé si se llamarán exactamente así, podríamos llamarlos como sueños dirigidos, en que tú estás medio dormido, medio despierto y estás soñando, pero como que sigues tratando de que el sueño y lo vas como dirigiendo, ¿no? Dices, ahora ya, en el sueño quiero que pase esto y te vas metiendo como en esa acción un poco dirigida por ti mismo, pero no estás completamente consciente. ¿Esos sueños también serían interpretables? Sí, mira, ahí yo creo que esos serían como un poco más sueños, de alguna forma más lúcidos, porque logra tener un cierto control sobre lo que está soñando, ¿cierto? Eh, pero yo siento que todos los sueños, independiente si son premonitorios, si son de compensación, resolviendo problemas, la categoría que sea, uno igual puede interpretarlo simbólicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que ya tú tienes ese sueño que de alguna forma puede ir dirigiendo, bueno, pero ¿con qué persona te encuentras? Eso quizás no lo puedes como elegir, quizás puedes direccionar a dónde te quieres mover, pero con lo que te encuentras al moverte, eso no es tanto, no es voluntario, por ejemplo. Hay gente que sueña, que quiere ir, por ejemplo, ya voy a viajar, no sé, me voy a salir, voy a dirigir mi sueño, voy a ir a las pirámides de Egipto, por ejemplo. Bueno, pero cómo ella ve en el fondo cómo están las pirámides, si es que logra ir, con quién va, si es que va sola, con qué se encuentra, todos los símbolos que puedan aparecer en lo voluntario que está dirigiendo su sueño, eso es interpretable simbólicamente. Entonces hay personas también que sueñan, que tienen sueños premonitorios, personas que, por ejemplo, antes del terremoto soñaron que estaban en cierto lugar, iban con el hijo y veían la Virgen que se empezaba a mover y que se caía, se quebraba, y después a la semana fue el terremoto, ya, Mm, está bien, de alguna forma fue premonitorio, pero ¿cuál es el símbolo? ¿Por qué la persona en el sueño claro, estaba con el hijo? ¿Por qué la Virgen estaba ahí y se cayó? ¿Qué Virgen claro. era? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿La Virgen María? ¿Qué Virgen era? ¿Qué significa para esa persona esa Virgen en específico? Porque iba con ese hijo, o el hijo era chico, lo veía chico en el sueño, el hijo era grande, cómo iba vestido el hijo. Entonces, todo eso, por más que el sueño sea premonitorio, cada símbolo uno lo podía interpretar psicológicamente. Claro, bueno, también esa cierta premonición puede tener mucho que ver con lo que la persona está viviendo o pueda llegar a vivir. ¿Sabes por qué? Me llamó la atención, porque yo creo que no hay chileno que no haya tenido algún sueño con respecto al terremoto del 2010, pero yo me acuerdo que yo tuve tres sueños muy parecidos, bueno, tenían elementos parecidos y todos tenían temas de mucha agua que se desbordaba. ¿Ya? Y en todos esos sueños yo siempre estaba como lejos de la gente y trataba de hablarles y todo lo demás, y nunca lograban escucharme. ¿Y sabes qué pasó después? Que bueno, yo tenía ahí unos proyectos, pero no sabía si me iban a resultar o no. Y en esa época, cuando fue el terremoto, yo no estaba en Chile, estaba lejos, estaba en India. Y cuando fue el terremoto, yo trataba de comunicarme con la gente acá en Chile y no había manera de comunicarse. Yo estuve como 2 días sin saber nada de nadie. Sí, y con Claro, harto susto, pues porque no sabía qué estaba pasando acá. Así que sí. yo creo que, bueno, puede haber un poco de las dos cosas de repente, ¿o no? Sí, en Sí, esos casos es así. que nunca yo siento, y esto sí que lo puedo asegurar, nunca es solamente una cosa. Como que eso sí yo podría decírtelo por seguro, porque en verdad en ningún aspecto de la vida siempre es solamente una visión. Es como, bueno, vamos a interpretar los sueños o blanco o negro. No existe eso. No, vamos a hacer una terapia como o blanco o negro, o la música, blanco o negro. Como que en verdad la psique humana, los seres humanos somos tan complejos que si tratamos de vernos o blanco o negro, siempre nos va a estar faltando integrar un aspecto. Entonces, claro, los sueños, yo por eso nunca cierro o nunca debería uno cerrarse a la posibilidad, mira, podría ser también esto, porque uno no tiene la verdad, tampoco cuando uno lo está interpretando, por más que Claro, uno lleve 50, 60 años estudiando a Freud, a Jung, los sueños, interpretando sueños, siempre va a haber algo que la persona
algo que se te va a escapar. Y eso hay que aceptarlo y entenderlo con gracia, porque eso quiere decir que uno también siempre está aprendiendo también. Si no, imagínate que fome ya, sé todo lo que tengo que saber. Y en verdad eso es bien imposible. Mira, aquí hablan algo también. Sí, Sononauta, que dice, a propósito de ese tema del terremoto, yo soñé con mi hijo y su mamá, y desperté a las 3 de la mañana asustado. Y fue como a la hora del terremoto, eso, a las 3 de la Claro, mañana, no sé a qué claro. hora fue por ahí. Y ahí, por ejemplo, habría que ver, porque yo me acuerdo que justamente en esa época del 2010, por ahí, había mucha también una tensión social bien importante con el tema de los estudiantes. Ahí fue como la revolución pingüino, entonces como que a nivel social igual estaba pasando, por eso digo que siempre también está dentro de un contexto los sueños, como que algo está pasando y puede que la energía psíquica que se esté generando como en el momento, uno pudiese decir ya, como entendiendo desde el punto de vista más junguiano, del inconsciente colectivo, como la masa, ¿cierto? La masa psíquica, este inconsciente, puede generar como una conexión con algo que pueda estar pasando socialmente, o por ejemplo cuando ahora se estaba quemando en Australia, hace un tiempo se estuvo quemando y hubo Sí, hartos temas, bueno, también harta gente tenía sueños con muy fuego. como Sí. conectados para allá, o cuando se quemó la Patagonia en el sur, también harta gente soñó, o cuando van a explotar los volcanes, hay gente que sueña como con volcanes, entonces hay gente de alguna forma que tiene una conexión, yo siento que tiene que ver con la rigidez o no rigidez que uno pueda tener, ¿ya? Porque hay gente también que pregunta, mira, ¿sabes que yo nunca sueño? Nunca sueño. Y eso, desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico, tendría que ver con la rigidez de tu estructura mental en el fondo para poder mantenerte en una tarea, en una misión. Entonces, claro, si es que uno entiende los sueños como una conexión con tu propio inconsciente, para poder de alguna forma dándote como pistas, guiándote por dónde podrías ir, comunicándote ciertas cosas que podrías estar integrando, que no estás viendo, si es que yo estoy centrado en que no, yo tengo que ser exitoso en el trabajo, tener plata, comprarme un auto, comprarme ya, de alguna forma toda esa información que podría estar ayudándome a nivel, no sé, emocional, psíquico, de alguna forma, yo no la necesito porque tengo puesta mi objetivo en eso. Entonces, por lo general, las personas que tienen una estructura un poco más rígida, no sueñan, pero lo reprimen muy profundamente para no recordarlo en el Sí. fondo. O cuando Perdona, uno está en etapas, perdona, ¿sí? antes de pasar a lo que habla ahí Sononauta y con lo que tú estás hablando, tengo una duda. ¿Y qué pasa con la gente que tiene trastornos de sueño, en el sentido de que, por ejemplo, sufren de insomnio o duermen poco? ¿También pasaría por temas de rigidez como lo que tú estás hablando o ya podría ser otro problema? Claro, hay que verlo como caso por caso, porque por ejemplo los insomnios en las personas pueden tener distintas también motivos. Hay personas que por ejemplo cuando están muy estresadas no pueden dormir porque tienen un problema que no los deja dormir, entonces ahí la mente los mantiene preocupados. Hay otras personas que efectivamente son desequilibrios como químicos, biológicos, y eso también está. No podemos tampoco irnos como solamente, bueno, solamente psiqui y nada de lo biológico. También biológicamente pueden haber desórdenes, trastornos, pero ahí igual habría que verlo caso a caso. Ya, Pero sí, lo que sí siempre genera trastornos, si es el mal dormir, el insomnio, siempre lo que sí se sabe, y eso en general, genera después trastornos en tu diario vivir. claro, bueno, sí, de todo tipo. Aquí Sononauta, gracias, Sononauta dice, el sueño sería captado por nuestro aura, se alimenta y se manifiesta en las ondas de descanso o conexión. No entiendo mucho eso de las ondas de descanso. Desorden glandular. A ver, la pregunta, ¿el sueño sería captado por nuestra aura? Mm, se alimenta y se mantiene y se manifiesta la onda de descanso. Sí, no entiendo muy bien eso, pero el tema, Sí, por ejemplo, los sueños, al menos los sueños no son captados por el aura, son captados, o sea, de alguna forma, si entendemos el aura,
ya hablándonos netamente, si vamos a hablar como en términos como energéticos del aura, habría que asociarlo, por ejemplo, a nivel como energético con el universo de Briah, que tiene que ver, ahí está la Nechama, que eso podría ser como un aspecto más como del aura, pero de alguna forma la recepción de la información de los sueños, que viene como de aspectos más elevados, se reciben o se albergan en el universo Yetzirah, que es como justamente nuestra psiquis, como el mundo psíquico, lo emocional. Entonces no sabría cómo responder bien Sí, esa... yo creo que para traducir un poco lo que dijiste en idioma cabalístico, lo que dice David es que en el fondo, hablando, claro, a nivel energético, estaríamos hablando de las capas superiores del aura, ¿ya? Que van más a lo mental, a lo emocional y a lo espiritual. Un poco haciendo la traducción. Porque los sueños, de alguna forma, la información está como a nivel energético, pero ahí está en el fondo. Y cuando como que se hace un sueño de alguna forma personal, es porque ya tiene que en el fondo encauzarse dentro de este embudo energético, pum, y caer dentro de como de tu individualidad, por decirlo así, dentro de tu subjetividad. Porque podemos quedarnos en un plano donde todos somos todo y todas nuestras almas están conectadas y todos somos Dios, pero tenemos que en algún momento encauzar, porque también eso es importante. Aquí, en algunas tradiciones, es muy importante siempre entender una estructura del yo, por ejemplo, juicio de realidad, todo eso, como que de alguna forma la estructura del yo, para poder interpretar un sueño de esta forma simbólica, tiene que haber en el fondo, ser una persona como normal, entre muchas comillas, o tener el aparato psíquico funcionando como en el psicoanálisis dice que funciona la mayoría de las personas en una normalidad, por decirlo así. Y eso tiene que ver con poder encauzar esta energía y poder hacerla subjetiva, hacerla como del sujeto y tú entenderla desde tu propia realidad, desde tu propia vivencia. Y eso es subjetivo, porque claro, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen sueños simbólicos o sueños, por ejemplo, premonitorios. Ya, gente que sueña, por ejemplo, que va a venir el terremoto. Ya, es una información general para todos, ¿cierto? El terremoto, pero cómo cada uno vive el sueño es diferente, porque si yo, por ejemplo, lo sueño, yo voy a soñar lo que voy con un amigo quizás, pero ese amigo yo lo conozco, no tú. Entonces, si tú también tienes ese sueño premonitorio, lo vas a tener en el fondo con tu lenguaje, con tus vivencias, con los símbolos que se han dado en tu vida. Tú no vas a soñar con mi amigo porque no lo conoces, vas a soñar con alguien que tú conoces de tu realidad. Entonces, en ese sentido, yo digo que tiene que haber como un juicio de realidad, un yo, una estructura del yo conformada que te determine tu subjetividad, dentro de lo subjetivo también, que son los sueños, entendiéndolo como a nivel arquetípico desde dentro de lo junguiano. Bueno, sí. Oye, David, ¿sabes qué? Te quería preguntar, ¿qué pasa con esos sueños que son súper vívidos, a mí me ha pasado por lo menos, que he tenido sueños en que la situación es tan real, tú llegas a escuchar a la gente, ves los lugares como son, sientes los olores, todo, y cuando te despiertas, en el fondo, no sabes. Bueno, a mí la última vez que me pasó eso fue hace un año atrás, no mucho, y tenía miedo de abrir los ojos y de encontrarme en otra realidad. No sabía si lo que había soñado era verdad o era parte de un sueño. Fue como, Pero, pero tú, pero tú te soñabas como en otra época, con otras no, no, no. personas. Bueno, era un tema más concreto, porque yo tenía que tomar unas decisiones de volver a Chile o no. Y el sueño consistía en que yo venía entrando por la aduana chilena y hablaba con el, con el funcionario de aduana que me pedía el pasaporte y toda la cuestión, sentía el olor de Chile, y era como que algo dentro mío me decía, no, no, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí todavía, no. Claro. Como un sentido de urgencia tremendo de por qué había vuelto, si no tenía que volver todavía, no era el momento, era como esa la bola. Y cuando, claro, me desperté, pero no abrí los ojos porque fue tan heavy que como que me transporté a otro lugar en mi mente, en mi sueño, no sé cómo llamarlo.
y me daba susto abrir los ojos y encontrarme en otro lugar. Sí, por lo general eso, siempre cuando hay muchos detalles, o por ejemplo hay personas que no sueñan con colores, que no sueñan con color, que sueñan todo en blanco y negro, o que no son capaces de integrar sonidos o música en los sueños, ¿ya? Siempre los sueños son muy particulares porque nunca son todos iguales, para todas las personas son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando uno sueña con colores, quiere decir que uno está integrando la emoción en los sueños. Cuando uno tiene de alguna forma sueños muy vívidos, es porque hay muchos aspectos de uno integrados y de alguna forma como muy eh, racionalmente como trabajados en el sueño. Como que está todo muy como cuando uno, claro, ve los sueños muy, muy vívidos, es porque de alguna forma la estructura psíquica, que es como la que se encarga de dar un orden, una estructura, justamente como se llama la estructura psíquica, tiene en el fondo como un lenguaje y uno se puede acordar hasta de la mancha que estaba en la pared y esto de los olores, pero eso tiene que ver con poder lograr integrar muchos aspectos de la vivencia que uno está como viviendo, no solamente en el sueño, sino que en la vida real también, de poder estar integrando en el fondo o tener claro a nivel conceptual lo que uno quiere, ya simbólicamente, a nivel emocional, a nivel energético, cuando los sueños de alguna forma, la persona que lo está soñando tiene una integración como amplia en todos esos aspectos, se tienen sueños muy vívidos. Ok, ya, bueno, bueno tenerlo en cuenta para la próxima vez. Sí, oye, y yo no sé, por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo tú que tomaste el taller, cómo lo sentiste, cómo si es que Bueno, te ha servido a ti en tus sueños sí, o con otras bueno, he estado personas. anotando algunos, he tenido sueños cortitos, es que están como mis sueños últimamente de tipo doméstico, entonces no son muy largos, pero sí me ha servido para darme cuenta de algunas cosas. Bueno, a ver, y el curso, bueno, me encantó, al tiro leemos lo de Sononauta, es súper ordenado, bueno, David pero es súper claro para explicar las cosas y este tema claramente se nota que lo dominas bien. Fue súper interesante además hacer los análisis que hicimos de sueños de otras personas, porque curiosamente cuando fuimos haciendo esos análisis yo también pude aplicar lo que se conversaba, lo que yo iba soñando, entonces fue bien enriquecedor el taller en ese sentido y bueno, y ordenarse un poco, porque uno siempre te dicen es subjetivo, es para ti, o sea, es lo que tú crees que es, eso es tu sueño, Claro, pero, pero tener una metodología para poder hacer eso en forma ordenada ayuda un montón, porque ahí ya puedes darle más forma y entrar más en profundidad a descubrir qué es lo que te está tratando de transmitir ese símbolo en ese sueño. Y todo el tema de los espacios, todo esto que hemos conversado y otras cosas más, fueron súper buenas para poder hacer análisis más profundo, porque a veces hay muchos sueños que te quedan guardados en la memoria, ¿no es cierto? Eh, que en cierta forma, por eso mismo yo creo que también son importantes para tu vida, o sea, como sueños más tras tiempo después y sacar tus conclusiones de aprendizaje también. Así que yo lo recomiendo plenamente, ojalá que toda la gente que te está viendo se anime. ¿Cuándo creo que vas a hacer un curso luego, no? ¿Cuándo empieza tu próximo taller de sueños? ahora en julio vamos a comenzar mañana un taller en las tardes. En las tardes, ahora en julio, que son 4 módulos, cuatro viernes, y después lo bueno que yo quise hacer es seguir manteniendo cada 15 días una regularidad para seguir interpretando sueños, para que no se nos vaya olvidando la técnica, para seguir resolviendo dudas, y por lo general lo que yo siempre digo es que mientras uno con más personas podamos interpretar los sueños, mejores interpretaciones salen. Es como cuando en psicología hay como supervisiones de casos, Claro. entonces ahí hay varios psicólogos que están viéndote, bueno,
¿Cómo estás tú llevando el caso? ¿Cómo te sientes tú con el caso? Mira, este aspecto parece que no se te está yendo tal aspecto, ¿por qué será? Entonces uno puede ver como también qué es lo que está pasando en uno, y yo siento que trabajar en grupo siempre es muy bueno. Mira, Sí, aquí preguntan algo, sí. Vamos a leer lo de Sononauta. Dice, hace un par de semanas soñé pero que que salía a antes pasear con mi gata Doloti, no, Dototi. Se me perdió, la busqué desesperadamente, caminé, corrí y desperté llorando de angustia. ahí, por ejemplo, podríamos preguntarle al amigo sononauta que nos hable de su gatita. ¿Cómo es su gata? ¿Cómo la describiría él, por ejemplo? ¿Qué aspectos tiene esa gatita? Mientras leemos, mira, antes de él había una que decía, David, ¿qué pasa cuando uno tiene esos sueños terribles y se despierta, uno quiere gritar y está consciente porque uno quiere salir del sueño y no puede despertar, pero ya está despierto y no el cuerpo? Ya, eso lo vimos también en el curso, ¿no? De estos casos, que eso le llaman como hay personas en el campo, mi abuelita me decían eso, de estos sueños como que venía el demonio, como que se te ponía encima, venía el diablo, y como que se te ponía, o son como apneas del sueño, le llaman también, y eso tiene que ver, hay dos cosas, como desde un punto de vista, siempre yo los trato de hablar, aquí hablándole a Tarot Caviña, desde un punto de vista más como desde lo psicológico, lo biológico, y desde el punto de vista más energético, espiritual. Desde un punto de vista energético, espiritual, este tipo de sueño que claro, como que uno despierte y uno no, como que estás consciente, pero no te puedes mover, de alguna forma habla justamente de esto, que cuando uno en el sueño entra en un estado de sueño, se desconecta de alguna forma del cuerpo físico y puede estar en una esfera diferente de conciencia para después volver. Bueno, cuando uno no hace de alguna forma ese ingreso correctamente, se produce a nivel como te digo, dentro de estos paradigmas, esa como que no se sitúa bien tu alma, en no hacer ingreso a tu cuerpo bien el alma. Entonces ahí se provocan esto, como que trata de despertar pero no puede, como que estás consciente pero no puedes moverte, ya ahí se provoca como ese desequilibrio, y a nivel como desde lo biológico, la neurociencia, la psicología, por decirlo así, lo que pasa con los sueños es que, como decíamos al principio, uno cuando sueña, son las mismas áreas del cerebro en el fondo las que trabajan en el sueño. Cuando tú haces una acción en el sueño, en el fondo tu cerebro está haciendo la misma acción, solamente que el área prefrontal está bloqueada. Se genera un mecanismo para que tú en el sueño lo que estés soñando no lo estés haciendo en la cama, no estés peleando, no salgas corriendo. Lo que pasa, por ejemplo, las personas que hablan o que son sonámbulas tienen ahí un tema como en esa área, que es la que bloquea la parte motora del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna forma en el sueño uno despierta, ya, estás consciente, pero ese mecanismo del cerebro como prefrontal que genera como el bloqueo motor sigue activo. Entonces tú estás despierta, estás consciente, este mecanismo sigue actuando, por tanto tú no te puedes mover, entonces te pasa esta sensación, ¿ya? Y en el sueño, Freud decía que había uno de los aspectos que involucra todo el proceso psíquico, anímico del sueño. Hay uno de esos puntos que ahora último lo estuve recordando y leyendo, que se llamaba el guardián del sueño. ¿Qué es esto? Es como cuando, por ejemplo, uno está durmiendo, suena el despertador y tú como que no despiertas y lo apagas, sino como que integras el sonido del despertador en el sueño, como Claro. que está pasando, como que hay un auto tú estás soñando y sueñas como que empieza a sonar la alarma de un auto, entonces ese sonido lo integras, ¿ya? Lo mismo pasa con esto, de repente este mecanismo no está funcionando, y como la sinapsis y todo lo psíquico trabaja como a la velocidad de la luz, el sueño de alguna forma se va construyendo inmediatamente mientras tú vas recibiendo esos estímulos externos. Es algo fascinante. Mm. Entonces, de alguna forma también ese terror o eso que puede estar sucediéndote porque tú de alguna forma estás consciente, más o menos consciente, y no te puedes mover porque esta parte del cerebro tiene bloqueado la parte motora, puede que también psíquicamente se empiece a interpretar como esa sensación de terror, de no poder tener el control, porque eso igual genera mucha ansiedad. Claro.
Aquí ya para ir terminando, Club 29 pregunta sobre los diccionarios. Club 29, ese tema de los diccionarios lo vimos al principio de esta charla, así que te invito a que lo veas de nuevo después, pero desde ya yo creo que David te puede contestar que no. Sí, sí, los sueños no, siempre son subjetivos, depende de cada persona, si uno sueña que se le caen los dientes, es terrible, pero de qué forma es terrible para ti es distinto, si uno sueña con un perro es diferente, eso no nos sirve mucho los diccionarios, quizás como para tener alguna idea, pero en verdad no, yo no lo recomiendo mucho. Es, A ver, bueno, aquí sí, ¿qué Sononauta tal? dice, bueno, no llegar y acostarse. No, no llegar y acostarse. Ahí vamos a quedar pendientes con el sueño de la gatita. Sí, aquí, a ver, Oscar Motato, hola, ¿alguna explicación para saber entre sueños, viaje o proyección astral? Ah, eso ya lo habíamos visto, parece, ¿no? Sí, Solo sí, sí, hay ya. diferencias, sobre todo los sueños como, a ver, saber entre sueños, viaje o proyección astral y sueño lúcido. De alguna forma, los sueños se pueden como, lo que uno ve en el fondo es el sueño, es como la cara, ¿ya? Pero el viaje o la proyección astral es como la experiencia que uno tiene que se simboliza o que uno lo recibe como un sueño, por decirlo así. Ya es como la forma visible. Eh, y los sueños lúcidos, bueno, tiene que ver justamente que eso también lo hablamos, con una capacidad como de poder tener una cierta voluntad en los sueños, pero en el fondo los sueños es como en el fondo la forma visible de cómo uno tiene una experiencia onírica. Y esto puede ser un sueño lúcido o puede ser un viaje, una proyección astral, si es que uno lo ve desde paradigmas más como enfocado a lo energético. Claro. Sí, pues yo los invito a todos a que hagan el curso que empieza, repíteme la fecha, por favor. Empezamos mañana Ah, empezamos un curso de la noche y lo bueno es que lo estamos haciendo por Zoom, entonces quedan grabadas las clases y después yo envío las clases para que las personas la puedan seguir viendo hasta que se acabe YouTube, o sea, hasta siempre. Entonces queda sí. para que lo puedan estar revisando y después queda la continuidad cada 15 días que vamos a seguir interpretando Sí. y juntándonos. Vamos rapidito a ver Club 29. ¿Algún ejercicio para mentalizarse y poder soñar con lo que uno quiera? Sí, bueno, ojalá tener, primero que nada, tratar de anotar los sueños. Lo primero es tratar de hacernos conscientes de recordar los sueños. Sí. Ese es como el primer paso, Contestándole soñarlo, a recordar los Yoya sueños. Ota, que pregunta justamente eso, si es bueno escribir los sueños. Sí. Sí, Y después lo ideal sería anotarlo, pero lo que yo hago porque mientras uno lo va escribiendo se te va olvidando. Con el celular, una aplicación para grabar, pum, grabar y contar el sueño. O al menos aspectos ya. El sueño que veía mi mamá en el tren, el sueño que veía. Y uno con que se acuerda un pedacito del sueño, después te acuerdas por lo general de todo, ¿ya? Lo ideal sería contarlo entero. Bueno, estaba en tal lugar, soñé con esto, me sentía extraña, no me gustó, las cucarachas eran así, salían de tal parte, no me gustaba esto, todo. No solo como lo claro. literal, sino como te sentías en el sueño, si sentías aromas, si te llamaba la atención un color, todo ojalá con la mayor cantidad de detalles. Exacto. Oye, David, te agradezco, ya realmente quedan como 2 minutos. Tú sabes que de repente el Instagram se corta nomás. Te agradezco mucho la conversación de hoy, estuvo súper entretenida, yo creo que a todos les encantó. Fascinante tema, dice aquí Sononauta, se agradece. Eh, Han habido ahí varios comentarios de lo seco que eres en el tema y bueno, la gente ya te está conociendo acá en el canal de Indivaru, así que un gusto haberte tenido acá. De verdad, chicos, tomen el taller de David, que vale la pena. Se pueden comunicar contigo a través del Instagram, ¿no es cierto? Ahí está tu dirección anotada en el comentario fijo, Psicología y Sonido, eh, para que lo vean más en detalle. Y se unan también a los grupos de cada 15 días. Yo voy a tratar de tener varios sueños escritos, a ver si se analiza algo de lo que te mando. Ya, pues ahí vamos a estar, claro que sí. Y sí, pues ojalá puedan anotarlos,
que puedan empezar en verdad a ver como lo importante de los sueños, como decíamos, es un tercio de tu vida. Si tienes 30 años, 10 años de tu vida la has pasado soñando, entonces es algo como interesante o a poner atención al menos. Y bueno, claro, invitarlo gracias a ti, Renata, y yo igual soy un fanático tuyo, de tus cursos, de toda tu sabiduría, y en verdad para mí fue un privilegio que tú estuvieras en el taller. Así que muchas gracias a ti también y por la No, invitación. Yo la imagínate, paso no, gracias, gracias a ti por haberlo dado, pues aquí al final los conocimientos se van compartiendo para que todos podamos aprender. Nos quedan 30 segundos, así que les mando un gran abrazo a todos los que estuvieron participando en este live, a ti especialmente David, y espero, bueno, vamos a ir a organizar algún otro nuevo